Com va això? Senyor Pérez Royo, ara ho comentàvem, el Suprem ha denegat de nou la llibertat als presos independentistes. A vostè l'ha sorprès aquesta decisió? Sorprenderme no. Es que estoy en desacuerdo, sí, pero sorprenderme no porque es... Vamos a ver, con la posición que ha adoptado el Tribunal Supremo respecto de Oriol Junqueras y de su condición de parlamentario europeo, el Supremo no tiene más remedio que impedirle ponerlo en libertad, porque si lo pone en libertad automáticamente acude a la Junta Electoral Central a jurar la Constitución o prometer la Constitución, y en ese momento ya tiene inmunidad en cuanto parlamentario europeo, y entonces el Tribunal Supremo perdería el control de la situación, tendría que dirigir el suplicatorio al Parlamento Europeo para que el Parlamento Europeo lo autorizara, tendría que suspender la tramitación del asunto, no podría ni ponerse a redactar la sentencia. Es decir, en el caso de que Oriol Junqueras acabe siendo diputado europeo, que yo creo que va a serlo porque es imposible que no lo sea. Queden 14 días, ¿no?, per constituir... Bueno, 14 días para que se constituya, pero eso no quiere decir... El día 2 no lo va a ser. Val. El día 2 seguro que no lo va a ser, porque entonces... Ahora, a partir del día 2, lo primero que hará, me imagino, la defensa de Oriol Junqueras será presentar un recurso ante el Parlamento Europeo, en el que acreditará, mire usted, señor Oriol Junqueras fue proclamado candidato por la Junta Electoral correspondiente y fue en una candidatura porque la Junta Electoral consideró que no había ninguna circunstancia que impidiera que este señor pudiera ser candidato. Este señor ha sido elegido por el número de votos que haya sido, el que sea, y por lo tanto ha adquirido su condición de parlamentario porque lo han elegido los ciudadanos. Ha sido proclamado candidato electo. Y esa proclamación de este señor como candidato electo ha aparecido ya en el boletín oficial del Estado. Y después resulta que el Supremo no le permite ir a la Junta Electoral Central a prometer o jurar la Constitución para adquirir la condición de parlamentario. ¿Y eso entonces, eso no se puede hacer. O sea, eso yo ya he escrito, para mí eso es un acto de prevaricación. Para mí es un acto, eso es un delito contra los derechos fundamentales. Eso es un delito, o sea, este señor le están vulnerando el derecho de participación política, el derecho de sufragio pasivo y el derecho de sufragio activo de todos los ciudadanos que han elegido a Oriol Junqueras para que los represente en el Parlamento Europeo. Y por lo tanto, esto, a partir del 2 de julio, esto acabará planteándose en el Parlamento Europeo. Y el Parlamento Europeo tendrá que tomar una resolución y además, simultáneamente, me imagino que se dirigirá también al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ya la ha hecho la defensa de Oriol Junqueras, cuando en el recurso de súplica que ha presentado ante el Tribunal Supremo ha solicitado que se haga una consulta al Tribunal de Justicia de la Unión Europea para que haga la interpretación coherente, digamos, que sea general para toda la Unió Europea, para cualquier problema que pudiera plantearse. Per tant, vostè veu clar que Oriol Junqueras podrà exercir d'eurodiputat. Y Puigdemont y Comín. Ara anava a preguntar-li per Carles Puigdemont y Toni Comín. Entonces, yo creo que los tres van a serlo. Y en el momento en el que esto ocurra, Junqueras pasa a estar inmediatamente en libertad. O sea, eso es automático. Però això entenc que Marchena ho sap. Bueno, este es el tema. O sea, yo creo que Marchena está siguiendo una estrategia que yo creo que es un poco parecida a la que siguió Aznar después del 11M. Cuando hubo el atentado del 11M, Aznar intentó echarle la responsabilidad a ETA y intentó aguantar la situación para que el domingo, el 14, cuando se votara, pues se votara pensando que era ETA quien había hecho el atentado. Y que se supiera la verdad después del 14. Le salió mal. Y le salió mal, le salió mal. Y entonces fue una huida hacia adelante. Y yo creo que Marchena ha hecho lo mismo. Ha hecho una huida hacia adelante, ha acelerado todo el final del juicio oral para terminarlo, para tenerlo terminado, y lo que está intentando es dictar sentencia antes de que estos señores se conviertan en parlamentarios europeos. Quan creu que hi haurà sentència, vostè? Entonces, eso es lo que yo... Es que yo creo que si son parlamentarios europeos no hay sentencia este año. Com? Si estos señores acceden a la condición de parlamentario europeo, este año no hay sentencia. I què passa amb els altres que no tenen la condició d'eurodiputats? Pues tendrán que ir todos a la calle. Si va Junqueras a la calle, tendrán que ir todos. No podrán dejarlos en prisión. O sea, por eso digo que esto es un incidente
que si estos señores adquieren la condición de parlamentarios europeos, Sí. los tres, en el caso de Junqueras, que es el que está en prisión provisional, si Junqueras sale y está en libertad, no pueden quedarse en prisión los otros. Tendrían que salir todos. Més enllà que no siguin ni diputats ni eurodiputats. Claro, aunque fuera, da igual. Eso ya da igual, tendrían que salir todos, porque en cierta medida tributaria su situación. El propio tribunal ha dicho que Junqueras era la figura más importante en la operación de rebelión. Si la figura más importante se la pone en libertad, no se puede mantener la prisión provisional para los otros. Es absurdo, es absurdo. Pero es que además, una vez que esté en el Parlamento Europeo, este señor tiene inmunidad y hay que pedir el suplicatorio, y ahora el tribunal, Sí o sí, llavors, y ahora no? tiene que ponerse a estudiarlo. Ahora tiene que ponerse a estudiarlo el Parlamento, o sea que el suplicatorio no es una cuestión que se tramite, se manda un papelito y venga de vuelta, sino que después hay que estudiarlo, y eso en este año no se tramita. En este año, todo eso yo no sé cuánto tiempo te dará, pero desde luego en este año no hay sentencia. Si estos señores se convierten en parlamentarios europeos, en este año no hay sentencia. Però, per tant, per resumir... Y además está todo el mundo en la calle. Aquí vaig. És a dir, vostè diu, no, queden 14 Luego además dies... es que el suplicatorio, porque es que además es más complicado, porque el suplicatorio, si son los tres, y los tres van a ser, Sí. pues no se va a poder impedir. Claro, Junqueras está procesado, pero Puigdemont y Comín no. No hay auto de procesamiento ninguno contra Puigdemont y Comín. Puigdemont y Comín hay una orden de detención si entran en el territorio del Estado Per español. tant, no podrien tornar. No, sí pueden tornar. I no els detenen. Claro, en el momento en el que sean parlamentarios europeos ya no pueden ser detenidos. La orden de detención esa ha quedado anulada por su condición de parlamentario europeo. Y entonces no están ni siquiera procesados, ni detenidos, ni nada. Entonces, ¿qué es lo que hace el Supremo al dirigirse al Parlamento Europeo? ¿Qué fa? Se dirige para Junqueras, que era el vicepresidente, y dice, mire usted, que este señor lo tengo procesado. Y el presidente, que era Puigdemont, que no hay procesamiento ni nada. Però llavors, que és senyor suplicatorio. Pérez Royo, expliqui... Es que por eso digo, No, però entenc ara que està toda la l'estupefacció de tothom. complejidad jurídica del fenómeno es tremenda. No, i què hi ha darrere? És a dir, insisteixo, que el Suprem decideixi que no els posa en llibertat, que a més no deixen Oriol Junqueras recollir l'acte d'eurodiputat, quina estratègia hi ha al darrere? O sigui, què es pretén amb això? Hombre, yo creo que lo que pretenden es detener que estos señores adquieran la condición de diputados europeos antes de que ellos dicten la sentencia. Lo que quieren es poder dictar la sentencia. Perquè ho resolgui Europa i no Y una ells. vez que tengan dictada la sentencia y haya una condena, Sí? entonces diga, mire usted, es que el señor Junqueras ya tiene una condena que lo inhabilita. Com ho ha dit això, aviam? Vamos a ver, tener la sentencia redactada Sí? y aprobada y dictada antes de que Junqueras haya podido obtener la condición de parlamentario europeo. O sea, la batalla es una batalla de si Junqueras adquiere la condición de parlamentario europeo. Antes o després de la sentència? Eso es lo que está jugando el Tribunal Supremo. Però, per tant, de quin marge de temps estem parlant? Perquè vostè ha dit, evidentment, el 2 de juliol, eurodiputats no en seran. El 2 de julio no lo van a hacer. Y yo creo que ahí va a empezar ya, aunque se están moviendo ya hay 80 parlamentarios que han pedido que ese reconocimiento. Me imagino que la defensa, yo no estoy en la defensa de Oriol Junqueras, ¿no? Y por lo tanto no sé los escritos que se están presentando. Tengo la información que tengo a través de los medios de comunicación cuando salen, pero yo no soy el abogado suyo y por lo tanto no estoy. Pero yo estoy convencido de que a partir de ya, ¿no? En esta semana ya se van a estar moviendo las cosas, pero a partir del 2 de julio en el Parlamento Europeo, aparte de que habrá recursos que presentarán la defensa de Junqueras, de Comín y de Puigdemont, que se dirigirán en primer lugar al Parlamento Europeo. I tenen recorregut aquests recursos al Parlament Claro. Europeu davant la idea generalitzada que el Parlament Europeu està per altres coses i que això no interessa? No, ¿cómo que no lo va a interesar? No, jo no ho dic, dic que la idea generalitzada que a vegades es transmet. La primera obligación que tiene el Parlamento Europeo, la mesa del Parlamento Europeo, es velar por las inmunidades de sus miembros. Tiene que garantizar las inmunidades de sus miembros y que los miembros no puedan ser perseguidos ni detenidos
sin autorización del propio Parlamento. Es decir, que el interlocutor es el Parlamento Europeo y casi que con toda seguridad habrán escritos. En la mesa del Parlamento Europeo tendrá que pedirle un informe a los propios servicios jurídicos de la Cámara, que le tendrán que dar cuál es su opinión sobre si estos señores deben de tener la condición de parlamentario europeo y desde qué momento tienen inmunidad. O sea, todas estas cuestiones se van a ver y se le tendrá que dirigir al Tribunal Supremo Español un escrito por parte del Parlamento Europeo diciendo: oiga usted, justifique usted por qué estos señores no pueden acudir a la Junta Electoral Central a jurar o prometer la Constitución. Sobretot que Junqueras sí que va poder accedir-hi a recollir l'acta de diputat. Entonces, y cuando digan qué explicación puede darle el Tribunal Supremo en términos jurídicos. I vostè quina explicació creu que donaran? No tiene ninguna. No tiene posibilidad ninguna de darla. Yo solo tengo puesto por escrito, vamos, no es que lo llevo... No. Ya lo he publicado y lo sigo manteniendo, Es decir, Oriol Junqueras es un ciudadano que tiene los mismos derechos que usted o que yo. O sea, está en pleno uso de sus derechos políticos, porque no hay ninguna sentencia firme que le haya privado de los mismos. Hasta que no haya una sentencia firme, señor, precisamente por eso ha podido concurrir a las elecciones. Sí. No se le ha podido impedir que ocurra. Precisamente por eso lo han votado, por eso ha sido proclamado candidato electo, y una vez que ha sido proclamado candidato electo, se dice: y ahora usted no puede acceder al puesto para el que ha sido elegido. El momento tendría que haber sido el momento de la proclamación de la candidatura, que la Junta Electoral hubiera dicho: este señor no puede ir como candidato porque hay un impedimento, hay alguna circunstancia impeditiva que no le permite, pero en el momento en el que eso no ha ocurrido... Vostè ha deixat anar, quan hem començat l'entrevista, de com qui no vol la cosa, que el Suprem ha prevaricat. Yo lo he escrito. No es que lo estoy diciendo aquí. Yo lo escribí, escribí 2 artículos. Uno, cuando la Fiscalía pidió que no se le permitiera a Oriol Junqueras a acudir a la Junta Electoral Central y que no se le permitiera ir, que no se lo pusiera en libertad para que pudiera ir, porque lo que se tenía que haber hecho era ponerlo en libertad. No permitirle, sino Oriol Junqueras, en el momento en el que fue elegido parlamentario europeo, antes, cuando fue elegido parlamentario español ya debió ocurrir, pero sobre todo, elegido parlamentario europeo, este señor tenía que haber sido puesto en libertad ese mismo día. Y haber acudido como persona que está en libertad a la Junta Electoral Central, prometer la Constitución y escribir la condición de parlamentario europeo. Y a partir de ese momento, moverse por todo el territorio de la Unión Europea como le hubiera dado la gana. Podía haberse ido al día siguiente a Bélgica a empezar a hablar allí con el grupo parlamentario, en qué grupo me voy a insertar, en qué comisión voy a participar, en fin, porque no hay ningún derecho, además la presunción de inocencia opera. Yo que era inocente, es inocente. No ha sido condenado por nada. Y hasta que no haya una condena firme, es inocente. Y por lo tanto, puede ejercer todos sus derechos. Y como ha sido elegido para representar a los ciudadanos en el Parlamento Europeo, tiene derecho a ocupar el escaño. Y no se puede impedir. Porque entonces lo que decía es que yo ya lo voy a condenar. Oiga usted, entonces es que usted ya está avanzando. Y con lo cual está ya poniendo en duda incluso su propia imparcialidad con respecto al juicio que va a emitir. Senyor Pérez Royo, què li sembla que el Suprem no només no hagi fet cas a l'informe del grup d'experts de l'ONU, sinó que l'hagi qualificat d'extravagant, il·lògic i insidiós? Bueno, eso es una opinión que ellos tienen y ha habido una queja del abogado de Emerson, donde ha habido una queja y se pide incluso que haya una reprobación por parte de la ONU, precisamente. Té recorregut aquesta reprovació? És a dir, Ben Emerson ha demanat per carta a les Nacions Unides que s'investigui i que es presenti en una moció de censura. Yo la he leído hoy en los medios de comunicación, pero no la conozco. Nada más que la he visto, las referencias que he visto en la prensa, ¿no? O sea, si conozco toda la trayectoria que está siguiendo, bueno, eso valor jurídico tiene un valor jurídico limitado. En el sentido de valor jurídico vinculante, pero sí es, desde el punto de vista de política judicial, sí es una opinión muy relevante, claro, sí es una opinión muy relevante, y desde el punto de vista de imagen de la justicia española afecta negativamente, claro. ¿Las sentencias del Tribunal de Justícia de la Unió Europea son vinculantes? Hombre, claro, esas son las que más. O sea, la Unión Europea no es nada más que una comunidad jurídica. O sea, la Unión Europea no tiene ejército, no tiene policía, no tiene cárceles, no tiene nada.
La fuerza de la Unión Europea es el derecho. La fuerza de la Unión Europea es el derecho y nada más que el derecho. Y solamente tiene un órgano que es un tribunal de justicia que realmente después descansa en la ejecución de todas sus decisiones. Se tienen que hacer por los jueces de los países miembros, pero todos tienen que ejecutarlas y que acatarlas. Eso, y además eso sí que se lleva a rajatabla. Eso sí que se lleva a rajatabla. O sea, entonces, y el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ese es el órgano fuerte. Ese es el órgano fuerte de la Unión Europea, ¿no? O sea, que porque es una comunitat jurídica, és una comunitat en la que tiene la fuerza del derecho. Interessantíssima conversa que estem tenint amb Javier Pérez Royo. Al·lucino perquè entenc que tot això que vostè m'està explicant Manuel Marchena ho sap. Claro. I per tant encara em sorprèn més tot el que està passant, senyor Pérez Royo. En qualsevol cas, fem una pausa de publicitat curta i de seguida també anem amb els companys periodistes, que estic segura que tenen moltes coses per preguntar-li. Ara tornem. Cuando llegue el Parlamento Europeo pierden el control. Conversa interessant amb el Javier Pérez Royo, que hem continuat durant la publicitat i que ara intentarem també traslladar-vos a tots vosaltres. Y comencem amb les preguntes dels companys periodistas. Ana, quan vulguis. ¿Qué tal? Muy buenas noches, Javier. Encantada de volver a verte. Mi pregunta es, a raíz de lo que has explicado sobre la prevaricación del Supremo, que realmente suena impresionante, pero es verdad que yo ya lo había leído y me impresionó igualmente. Además, siempre me impresiona tu claridad y tu excelencia de argumentos, pero claro, viéndolo así, uno tiene la sensación de que entonces esto se está haciendo por algo y que ese algo, sacando de contexto todo lo demás, no puede ser otra cosa que la ideología independentista. Es decir, a estos señores se les está juzgando en función de su ideología y no por los hechos, que son los argumentos que ellos manejan. Bueno, eso, a estos señores hay una acusación que se ha formulado por unos determinados delitos y hay unas conductas que han sido calificadas jurídicamente de la forma en que han sido calificadas por la Fiscalía, ¿no? Es decir, que en los meses de septiembre y octubre de 2017 hubo actos antijurídicos o pudo haber actos antijurídicos aquí en Cataluña. Sí. Eso parece que hay un acuerdo bastante generalizado que hubo actos antijurídicos. Ahora, ¿cuáles fueron esos actos y qué calificación jurídica merecen esos actos? Ahí es donde está el problema. La posición de la Fiscalía ha sido desde el principio rebelión. Rebelión, sedición, malversación, desobediencia, han ido bajando, pero empezando por el más alto de todo. Ese ha sido. Entonces, ahí es donde está el problema. El problema está en la calificación, que esos actos no pueden ser calificados como constitutivos del delito de rebelión en ningún caso. Y por eso, dentro de España, como el tema se ha concentrado además primero en la Audiencia Nacional y después en el Tribunal Supremo, que eso es el primer acto anticonstitucional, porque se vulnera el derecho al juez ordinario predeterminado por la ley. Entonces ha habido una coordinación entre la Audiencia Nacional y el Tribunal Supremo y han cerrado filas y han dicho, esto es rebelión y es delito de rebelión. Entonces, pero no han conseguido convencer a ningún juez europeo, porque como Carles Puigdemont y Comín y Clara Ponsatí estuvieron fuera. Entonces, uno está en Escocia, el otro está en Bélgica, el otro estaba en Alemania cuando fue detenido, hay otra señora que está en Suiza, ¿cómo se llama? Marta Rovira, que está en Suiza. I la Meritxell Serret i el Lluís Puig, també. Entonces, no se ha conseguido convencer a ningún juez europeo de que la conducta de estos señores es constitutiva del delito de rebelión. Eso no se ha conseguido. Es decir, el delito es un delito imaginario, delito que lo ven nada más que los fiscales y los jueces del Tribunal Supremo Español, pero no... Bueno, es que el delito en sí mismo está bastante claro. Claro, entonces eso está ahí. Pero vamos, la acusación está ahí. La acusación está ahí. Entonces, eso está hecho. ¿Por qué? ¿Cuál es la motivación última? Eso habría que hacer un juicio, habría que hacer un juicio de intenciones. Abstrayendo todo lo demás te queda eso, quiero decir, el elemento diferencial.
Para mí lo más grave, para mí lo más importante es que para acusar a estos señores por el delito de rebelión no lo pueden hacer de manera constitucional. Tienen que vulnerar un montón de derechos fundamentales. Ese es el problema que se encontraba. Primero... Tiene mala pinta. Primero, no sé. claro, primero tienen que... es decir, tenía que haberse dirigido el delito, en el caso de que fuera delito de rebelión, aceptando que fuera delito de rebelión, la primera querella se tenía que haber presentado ante la Audiencia Provincial de Barcelona contra los miembros del Gobierno, sí, una vez que quedan suspendidos por el señor Rajoy en aplicación del 155 y pierden el aforamiento. Entonces, estos señores tenían que haber sido la querella tramitada ante la Audiencia Provincial de Barcelona. Y contra Carme Forcadell y los miembros de la mesa del Parlamento, en la medida en que formaban parte de la Diputación Permanente y por lo tanto mantenían el aforamiento, se tenía que haber dirigido la querella al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. Entonces, lo que se hizo fue llevarla a la Audiencia Nacional contra los miembros del Gobierno y al Tribunal Supremo contra los miembros de la mesa del Parlamento. Este es lo primero. Se saltan el juez ordinario predeterminado por la ley y además, en el caso de ir al Tribunal Supremo, la segunda instancia, que es otro derecho fundamental, puesto que el Tribunal Supremo es juez de primera y única instancia, ¿no? Entonces, ahí entramos. Después ya entramos con el tema de la imparcialidad de los jueces del tribunal, de varios, entre ellos el presidente Marchena, después de que se tuvo conocimiento del WhatsApp del señor Cosidó acerca de los manejos que había habido para nombrarlo presidente del Consejo General del Poder Judicial. Es decir, aquí hay, para hacer la acusación por el delito de rebelión y concentrarlo como lo querían hacer en el Tribunal Supremo, eso no se puede hacer constitucionalmente, se tiene que hacer vulnerando derechos fundamentales y derechos también que están en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, y por eso este es un tema que, aparte de la instancia del Tribunal Constitucional, que esa previsiblemente servirá para poco, después sí habrá... Previsiblemente, sí. Después así habrá la del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, y antes queda, como digo, el tema del Parlamento Europeo, que ese es otro tema que condiciona, que ese ya lo puede condicionar todo de otra manera ya. Daniel Basteiro. A mí me ha llamado mucho la atención y quería saber su punto de vista el hecho de que a Oriol Junqueras se le deje ir al Congreso a acatar la Constitución y convertirse en diputado, aunque después sea suspendido, que es otra cosa, y que no le dejen ir a la Junta Electoral Central a hacer básicamente lo mismo, ¿no? Que es acatar la Constitución y dar un paso efectivo para convertirse en diputado. Y leyendo lo que decide el Tribunal Supremo, yo sí que hay cosas que entiendo, como por ejemplo, bueno, la inherente reflexión sobre la propia inmunidad. La inmunidad se le da, que es algo antiquísimo de protección de los parlamentarios, se concede para que en el uso es decir, como diputados, como miembros de una Cámara de representación, pues no haya interferencias, ¿no?, en ese legislativo, que no venga el Ejecutivo o una sentencia y les prive del derecho que tienen a representar a los ciudadanos. Pero claro, es que aquí es al revés. Aquí estamos ante unas personas que están en un juicio que está avanzado y que deciden presentarse a las elecciones, de hecho a varios cargos a la vez, que no pueden ejercer a la vez, como diputado en el Congreso y diputado en el Parlamento Europeo. Yo creo que tampoco hay que ser ingenuos, ¿no?, con la intención de torpedear o entorpecer el propio juicio, ¿no?, y que la sentencia tarde más o implicar a Europa en un conflicto político más grande, ¿no? Yo creo que eso no se les escapa y además la ley les da cierto derecho a eso, ¿no? Yo quiero preguntarle si con esta discrepancia entre dejarle ir al Congreso y no a la Junta Electoral Central para ser un diputado, ¿usted cree que esta decisión puede ser reversible ante el Constitucional? Y después quería preguntarle por cómo se ha desarrollado el juicio. ¿Usted cree que están teniendo un juicio justo? Las señales que vienen del Tribunal de Derechos Humanos, es verdad que por otras cosas, de Estrasburgo, no parecen muy alentadoras sobre algunas de las reclamaciones que han hecho. Pero bueno, son hechos separados. ¿Usted qué camino cree que tienen recursos ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos? Vamos a ver, aquí de la primera son dos cosas completamente distintas a lo que usted plantea. Vamos a ver, el señor Junqueras, el señor Puigdemont y el señor Comín, los tres son ciudadanos que están en pleno uso de sus derechos, porque no hay ninguna sentencia firme que los haya condenado. Y por lo tanto, mientras no haya una sentencia firme, ellos tienen exactamente los mismos derechos que tiene usted o que tengo yo. Bueno,
la ley también limita los derechos de las personas, ¿no? Por ejemplo, ellos están en prisión preventiva porque hay una ley que lo posibilita. Vamos a ver. Para el ejercicio del derecho de sufragio, activo y pasivo, no hay ninguna diferencia. Eso, señores, que es para del que estamos hablando, que es para poder concurrir como candidato a las elecciones al Congreso de los Diputados de España o al Senado de España o para las elecciones al Parlamento Europeo. Para ahí, su posición es exactamente la misma, tan exactamente la misma que cuando la Junta Electoral Central intentó impedir que Carles Puigdemont y Comín pudieran ir en la candidatura. Se acudió en un contencioso electoral y fue el propio Tribunal Supremo el que revisó y dijo a estos señores hay que permitirles que vayan en la candidatura. Después han hecho las elecciones, han sido elegidos, han sido proclamados candidatos electos. Esa proclamación como candidatos electos se ha publicado en el Boletín Oficial del Estado y es en el momento de acudir a la Junta Electoral Central donde se le pone el obstáculo. Dice, ellos ya son parlamentarios europeos. Ellos son parlamentarios europeos y de acuerdo con el reglamento del Congreso de los Diputados tienen inmunidad desde el mismo momento de la proclamación como candidatos electos. Ellos ya tienen esa inmunidad, lo que pasa es que no está siendo respetada. Lo que pasa es que no está siendo... No, pero eso lo dice el artículo 22 del reglamento del Congreso de los Diputados. Reglamento, desde el mismo... Entre otras cosas porque... Sí, pero también hay una ley de enjuiciamiento criminal... Vamos a ver, hay muchas, muchas interpretaciones. Por favor, no hay muchas interpretaciones. O sea, las creo cosas, que es un hecho, es una evidencia que las hay. Vamos a ver, que no hay muchas interpretaciones. Que las cosas son... Una cosa es que el derecho es opinable y hay cosas que no son opinables. Que no son opinables. Si se opinan... Vamos a ver, hay cosas que no pueden ser opinables y es la indisponibilidad de algunas cosas lo que permite discutir civilizadamente todo lo demás. Pero algo tiene que resultar indiscutible. No todo puede ser discutible. Si no, es imposible discutir nada. Entonces, la democracia es ante todo acuerdo sobre determinados principios que no pueden ser siquiera sometidos a discusión. Sin eso no hay democracia. Y lo primero que hay es que el derecho de sufragio, que es el derecho ciudadano por excelencia, el derecho constitutivo y de legitimación de todo el proceso, ese es un derecho en el que se ejercen condiciones de igualdad y que no hay límite, a menos que haya una sentencia judicial firme que ponga límite. Pero sentencia judicial firme. Senyor Pérez Royo, ¿han tingut un judici just? Que se han tenido un juicio justo. Vamos a ver. Aquí, para mí, el problema más... La instrucción no. Para mí hay gravísimos problemas de vulneración de derechos fundamentales de la instrucción. Y por lo tanto, y no subsanables. Que eso me imagino que ahí es donde va a estar el grueso en su día del recurso que se plantee ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. La fase más débil de este proceso es la instrucción. La instrucción ha sido una instrucción, desde mi punto de vista, con muchas anticonstitucionales, con muchas vulneraciones de derechos fundamentales. Después, en el juicio. En el juicio ha habido un intento por parte del presidente del tribunal y de los miembros de la sala, conscientes precisamente de la debilidad de la instrucción, de intentar compensar en el desarrollo del juicio oral de tal manera que pareciera que realmente se está haciendo. Pero tampoco se ha conseguido. La prueba para mí más importante ha sido, por ejemplo, la deposición de Mariano Rajoy y de Soraya Sáenz de Santa María. Es decir, mintieron y el presidente del tribunal los dejó mentir y dijo que incumplieran su obligación. Y, por ejemplo, cuando se le preguntó a Rajoy, bueno, pero usted ha estado entrevistándose, hablando con Puigdemont, una cosa esta, y después llegó Urkullu y detalló que estuvieron 3 meses haciendo todo esto. Eso había obligación por parte de los testigos, no solamente decir la verdad, sino decir toda la verdad y dar toda la información de que dispone para que el tribunal... Y eso no lo hizo. La forma en que fue tratado, por ejemplo, el señor Pérez de los Cobos es muy distinta de la que fue tratado algunos de los miembros de los Mossos de Escuadra que fueron. Es decir, que después ha habido, pero en general el tribunal ha intentado, bueno, en el desarrollo del juicio parecer lo más imparcial posible. Barbeta i Clèries, us demanaré preguntes breus i també respostes breus, si pot ser, senyor Pérez Royo. Pues telegráfico. ¿Se puede decir que es imparcial un Tribunal Supremo cuando dice que tiene que impedir que el señor Junqueras salga de la cárcel
porque representa un irreversible peligro para la causa, es decir, eso no es imparcial. No. O sea, quieren que la causa realmente, bueno, si tiene sus derechos, no debería tener que poner pegas un tribunal imparcial, digo yo. Claro. Vamos a ver, para mí el argumento del tribunal de la justificación de la prisión provisional carece de consistencia ninguna. Es decir, cuando Oriol Junqueras salió elegido parlamentario del Estado, diputado en el Congreso, entonces los abogados presentaron un escrito solicitando, en primer lugar, la libertad, segundo lugar, la solicitud de suplicatorio y, en tercer lugar, la suspensión del juicio hasta tanto el Congreso se hubiera pronunciado sobre el suplicatorio. Ese era el orden: libertad, suplicatorio, suspensión del juicio. ¿Qué es lo que hizo el Tribunal Supremo? Invertir el orden de la respuesta a las preguntas. Primero contesta el tema del suplicatorio, después a la suspensión del juicio y, por último, a la libertad provisional. Entonces, en el mundo del derecho, el orden de los factores altera el producto. En el mundo del derecho, el orden de los factores altera el producto. Y lo que hace el Tribunal Constitucional es que, como no puede justificar el mantenimiento de la prisión provisional, porque los motivos por los que se puede mantener la prisión provisional, que es el riesgo de reiteración delictiva o el peligro de fuga, en ninguno de los dos casos se podía justificar el mantenimiento de la prisión provisional, lo que hace es resolver los dos primeros y dice, bueno, ya que tengo el tema casi resuelto y quedan muy pocos días de esto para garantizar la normalidad del desarrollo del juicio, lo que queda es mejor que queden en prisión provisional y estén a disposición del tribunal. Eso no es un motivo, eso no es un motivo de justificación de la prisión. Fora de temps, Barbeta, ¿Pueden ser suspendidos los eurodiputados? ¿Pueden ser suspendidos por la justicia española? Ahora mismo, ¿Cómo han sido los diputados cuando españoles? adquieran la condición de diputados, no. Cuando adquieran, es que ahora mismo ellos son diputados electos. Lo que pasa es que le falta el acto formal de la toma de posesión del escaño. I si la es el que sentència no se le arriba permite. abans? Es el que no se le permite. Però i si la sentència arriba abans, senyor Pérez Royo, què passa? Vamos a ver, el primero que va a ser yo creo que va a ser imposible, pero que ahí es donde entraremos, ese va a ser el debate, y ya veremos a ver cómo Carme, se desarrolla. no, Barbeta, no, n'has fet dues, Carme Clèries. La Señor confianza Pérez Royo, recíproca del Carme tribunal. Clèries. Señor Pérez Rodríguez, buenas noches. A mí me está dando la impresión de lo que estoy oyendo, que Manuel Marchena es casi como Dios, ¿no? Es decir, está poniendo las cosas en el orden que le conviene, permite que se mientan en un juicio, prevarica, pero no pasa nada. Ese señor sigue adelante con su juicio y con su causa. Pero, por otra parte, yo le pregunto, ¿es que Marchena le está echando un pulso a la Unión Europea? Porque va a tener una sentencia antes de que haya un recurso en Europa. ¿Tiene tiempo? Yo creo que no. Vamos, eso es lo que vamos a ver. Eso es lo que él está jugando. Claro, él se va a encontrar con un problema. Vamos, la justicia española, no él, la justicia española. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si el Parlamento Europeo le dice, oiga usted, que este señor tiene que ser puesto en libertad, que tiene que ser miembro del Parlamento Europeo y diríjase usted a la mesa del Parlamento Europeo solicitando suplicatorio. ¿Pero en qué lugar queda Manuel Marchena? Manuel Marchena no, en la Sala Segunda del Tribunal Supremo, la Justicia Española. Evidentemente un problema enormemente serio de prestigio para la justicia española. Porque si realmente hay una decisión, que previsiblemente la va a haber, del tribunal, posiblemente no llegará ni siquiera, es posible que no acabe llegando ni siquiera al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, porque con la decisión del Parlamento Europeo sea suficiente. Entonces, solamente, por lo tanto, ni siquiera es posible que el tema acabe. Pero en el Parlamento sí, primero el Parlamento sí. Solo una cosa más, ¿es posible que si ellos pueden llegar a ocupar sus escaños, este juicio al final tenga que considerarse inválido? No lo sé, es que ahí vamos a entrar en una cantidad de recovecos jurídicos tremendos. Que això només es decir, és si toman posesión de su escaño los tres, nada más que la tramitación del suplicatorio es un lío. Porque son tres suplicatorios y tres distintos. Qué mala es. Y tres distintos. Uno distinto para Junqueras, otro distinto para Puigdemont y otro distinto para Comín. Porque cada uno de ellos tiene una situación jurídica peculiar.
de Junqueras hasta aquí y ha estado sometido a un proceso y está en prisión provisional. Puigdemont ha estado y hay una decisión ya del Tribunal de Schleswig-Holstein sobre él, que no la hay sobre Comín, que sobre Comín hay sin embargo una petición en Bruselas que no se hizo con defectos de forma que después no se corrigieron. Después hay otra iniciada contra Clara Ponsatí en Escocia que también se ha retirado. Es decir, hay tal cantidad de situaciones distintas que cada una de ellas tendrá que ser estudiada específicamente y sobre la que cada uno del cual habrá que tomar una decisión, que esto complica y desde luego eso prolongaría en el tiempo muchísimo cualquier decisión que se pudiera tomar sobre el fondo del asunto. Senyor Javier Pérez Royo, ha estat un plaer, com sempre, escoltar-lo. Para mí también. I veurem què passa. ¿Qué? Wait and see. ¿Qué? No? Sí. No, esto aburrirnos no nos vamos a avorrir. No, malauradament. Gràcies. Pot marxar per aquí? Gràcies. Per aquí pot sortir. I